de RR Noticias. Son presentados por Moretti Cocinas, nueva empresa cretana con el mejor gusto en decoración y excelente servicio personalizado. Moretti hace de tu cocina el corazón de tu hogar. Estamos sobre Constituyentes, frente al Real de Minas tradicional. Y ya lo saben, queridos amigos, cada lunes a esta hora nos reunimos a platicar sobre un tema importante en la mesa de análisis social. El pasado viernes se conmemoró un aniversario más de este día, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y para hablar de este importante tema, creo que es un tema que tenemos que seguir visualizando, el tema de la violencia o de las violencias contra las mujeres y bueno, pues trabajar todos en sociedad, cada quien desde nuestro espacio para que podamos ayudar a erradicarla. Quiero agradecerles enormemente a nuestras invitadas a la mesa el día de hoy. Saludo con mucho gusto a la directora de Atención y Defensa de la Mujer, Rosario Peña. Buenos días, Rosario, bienvenida. Hola, muy buenos días, Ángel. Buenos días a todas y todos los que nos escuchan y a las compañeras que hoy nos acompañan. Y gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también la juez de oralidad penal del Tribunal Superior de Justicia, Maribel Pérez Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, mucho gusto a todos y mi nombre es Maribel Pérez Gutiérrez, juez especializada en violencia contra la mujer. Perfecto, muchísimas gracias, bienvenida. Está también Elda Hernández Salcido, directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Buenos días, Elda. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación, que es un día tan importante todo este mes para platicar sobre el tema. Qué gusto saludarte, Elda. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Natalie Lara Molina, quien es responsable estatal del programa contra la violencia de la Secretaría de Salud. Bienvenida, Natalie. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Les quiero agradecer a las 4 que nos acompañen esta mañana. ¿Y qué les parece si comenzamos este tema que me parece que es importante? Yo creo que en los últimos años se ha venido visualizando en diversos espacios, pues este tema de las violencias, decía yo hace unos instantes, hacia las mujeres, porque cuando pensamos en violencia, pensamos inevitablemente en la más grave probablemente de ellas, que es la violencia física que puede experimentar una mujer en su ámbito cercano, puede ser en su familia, puede ser a manos de su compañero de vida o inclusive pues en su entorno. Pero hay muchas violencias que subyacen, que están ahí presentes y que no implican necesariamente los golpes físicos, pero que implican, claro, por supuesto, el maltrato, el tratar de hacer sentir menos a una mujer, y creo que son también indispensable que hablemos de ellas para que podamos erradicarlas. Así que, Rosario, pedirte, antes que otra cosa, ¿cuántas son las clases de violencia que podemos llegar a catalogar en contra de una mujer? Bueno, mira, sí, efectivamente, como lo refieres, la mayor parte de las personas, las mujeres, identifican a la violencia física, pero tienden a identificar aquella violencia que pues obviamente te genera una lesión o incluso la necesidad de atención médica. Sin embargo, pues hay manifestaciones de la violencia y son distintos tipos, ¿no? Encontramos la psicológica, que es aquella que te genera una afectación emocional y que puede ser incluso normalizada a lo largo de la historia de la vida de las mujeres. Hablando de la violencia psicológica, pues son aquellas humillaciones, aquellos chantajes, aquellas ofensas, maldiciones, discriminación, el uso indebido del lenguaje, o críticas sobre el cuerpo, sobre la personalidad o la forma de ser de la persona. Esta violencia, pues, a lo largo de la historia, pues, ha estado muy normalizada. Incluso, pues, es como parte de esas bromas hirientes, ¿no? Bromear con respecto a la forma de ser de una persona o su complexión física. Y, pues, obviamente, no en algunos casos, la gente la minimiza. También está la violencia sexual que pues va desde la infidelidad, la violencia sexual, aquellas transmisión de infecciones infecciones de transmisión sexual,
ya casos más graves como son el abuso sexual o la violación. También encontramos dentro de la violencia sexual esa crítica al cuerpo, ¿no? El uso del lenguaje sexista con palabras altisonantes para referirse al comportamiento, a la conducta de una persona. Por otro lado, encontramos la violencia económica, que implica pues sí esa parte de mermar la posibilidad de que tú accedas a un ingreso o que por un trabajo igual o similar pues se te pague un ingreso menor por el hecho de ser mujer o por el hecho de tener pues a lo mejor otros compromisos, ¿no? También en ese tipo de violencia económica pues encontramos este tema de la falta o la omisión en la contribución en el tema de la pensión alimenticia. Pues esto finalmente desestabiliza económicamente en este caso a la persona que tiene bajo su cargo, su custodia a los menores. Y por otro lado encontramos la violencia patrimonial. Pues es el disponer, destruir, enajenar sin consentimiento el patrimonio de las personas, y mucha gente pues identifica la violencia patrimonial con aquellos bienes que tienen un valor económico, como un vehículo, un inmueble o cosas. Sin embargo, también dentro de la violencia patrimonial se encuentra aquel daño, destrucción, retención, incluso robo de pertenencias personales que tienen un valor afectivo. Claro. Entonces, en ese sentido, pues sí son variadas los tipos de violencia que podemos o que debemos identificar pues para solicitar ayuda a tiempo. Y pues recientemente se ha identificado pues la violencia simbólica, que es aquella violencia que se reproduce a través de los medios de comunicación. Claro. Entonces, pues es importante identificarlo, que pudiera ser como de cierta forma minimizada, pero sin embargo es importante. Vemos, por ejemplo, en violencia simbólica, la reproducción de estereotipos de belleza, ¿no? Que finalmente a lo largo de la vida de una mujer pues pueden representar para ellos el cambio de la propia concepción que se tiene de sí mismo. Claro. Entonces, sí encontramos diversos tipos y diversas manifestaciones. Espero haber sido un poco, pues, ejemplificar un poco las formas en que se manifiesta esta violencia. No, estupendo, Rosario, completísimo esta descripción. Y preguntarle a Maribel, cómo todas estas violencias, este catálogo de violencias que hemos escuchado, lamentablemente muchas de ellas forman parte, digamos, de un panorama o de un paisaje social que ha estado arraigado durante muchos años y que para muchas personas pareciera, a veces hasta para las propias mujeres, pareciera que es algo que forma parte natural del entorno. Sí, así es. Hola, buenos días a todos. Miren, los casos que nos han judicializado y que tiene que ver con violencia en contra de la mujer, la mayoría de todos ellos es la violencia familiar, y efectivamente, como lo acaban de decir, el tipo de violencias es muy variada y muchas de ellas es como que van de la mano todas. Okay. Desde la violencia psicológica, la violencia física que llega hasta esos extremos. Y en los análisis que realizan los expertos en materia de psicología, sobre todo, y ya cuando llegan a judicializarse ese caso y nos presentan como dato de prueba, es que las mujeres normalizan ese tipo de violencia. Muchas veces la normalizan, creen que es parte incluso de su vida, es parte de la cotidianeidad, y cuando se dan cuenta que eso no debería de pasar, porque no es solamente una falta de respeto, sino que es un respeto que va más allá, que transgrede incluso todo el ámbito familiar, porque es a ellas, hacia su persona, va destruyendo familias, y esos son los tipos de violencia que nos llegan a nosotros. Tan solo hemos tenido ya muchas audiencias, las juezas de género que han sido nombradas a partir del 30 de mayo de este año. Tenemos juezas especializadas en violencia contra la mujer, al menos en el Distrito Judicial de Querétaro, que es el que tenemos
la mayor parte de trabajo comparado con otros municipios de Querétaro, y la mayoría nos llegan así, y luego son mujeres que sienten o tienen sentimientos ambivalentes porque no saben que eso que les está pasando es malo, como lo digo, lo va normalizando, y hasta con posterioridad y que se dan cuenta, pues sienten culpa, y eso también es malo. Todavía piensan que lo que ellas están haciendo está mal porque no le están dando los satisfactores que ellos les están pidiendo, pero nosotros lo que juzgamos es con base en los hechos, con base en las pruebas, el resultado de las mismas, y determinar si efectivamente esos sentimientos, esa violencia que tienen las mujeres es consecuencia de un actuar del sujeto activo que ha causado algo en contra de ellas, violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica y hasta social. Muchos son los tipos de violencia, las ramificaciones de las mismas, y todas afectan la libertad de la mujer, la libertad, su situación física, en las violencias físicas, su situación psicológica, y sobre todo el que verifiquen que eso no está bien. Muy bien, muchísimas gracias. Elda, me llama mucho la atención este asunto de que a veces decíamos, ¿no? Las propias mujeres en circunstancias en las que han decidido, por ejemplo, poner una denuncia contra su agresor, descubren que había estas otras, pues, estos micromachismos, como algunos les han llamado, o estas otras formas de violencia. Es decir, a lo mejor el punto culminante es, claro, el hecho de que un día el compañero sentimental, el marido, o a veces los padres, etcétera, etcétera, le ponen la mano encima a las mujeres, las golpean, y esto motiva o detona una denuncia. Pero atrás de eso venían acumulándose muchas otras violencias en cuanto a los comentarios, en cuanto justamente pues a la violencia económica, en cuanto a el sobajar o al minimizar la actuación o las capacidades de la pareja justamente dentro del entorno familiar. Y lamentablemente, Elda, esto, reitero, en nuestra sociedad se ve en muchas ocasiones como parte de una normalidad mal vista. Exactamente. Mira, a fin de cuentas, parte de lo que hacemos los institutos de las mujeres y los municipios, bueno, pues es la prevención. Y la prevención es informar a las personas de una situación determinada. En el caso de los institutos, bueno, pues trabajamos con esa información de prevención tanto en las escuelas, en las universidades, desde primarias, y si nos podemos ir a kinder, desde kinder. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza el respeto, el derecho, el que conozcan las personas que hay una libertad, ¿sí? Y que la pueden gozar plenamente. Si nosotros, desde el Instituto Municipal de las Mujeres del municipio de Querétaro, les estamos informando constantemente precisamente lo que decían, los tipos y modalidades de violencia. ¿Cuáles son los tipos? Ya los explicó Rosario. Y las modalidades en donde se dan esas violencias, ¿sí? No nada más se dan en la calle, sino se dan dentro del hogar, que uno es lo que considera pues la mayor protección, el ámbito de seguridad. Sin embargo, ahí se puede generar muchísima violencia. Y les platicamos a estas mujeres en diferentes talleres, intervenciones que hacemos, cuáles son las violencias, ¿sí? ¿Cuáles son las violencias? ¿Cómo se manifiestan? Y eso bien lo dices, esos micromachismos, ¿cómo se manifiestan? Y todas las violencias se van sumando una a otra y van creciendo. Una sola violencia va creciendo. Primero igual y te dan un empujoncito de cariño, después te dan un pellizquito, pero siempre va a ir incrementándose, ¿sí? Y eso es bien importante porque lo que puede parecer un juego, después va a remontar. Si esos micromachismos empiezan en la limitación de que ese color no te queda, ¿sí? Después ese escote no te queda y después cámbiate de ropa. Entonces, siempre hay que estar muy al pendiente. Y tanto, bien lo dices, tanto la violencia puede ser del hermano, el padre, de la pareja, de cualquier persona,
hay que estar muy alertas, porque sí, esas violencias primero pueden ser, iniciamos con la psicológica, normalmente se inicia con la psicológica, ¿sí? De no te vistes bien, no sabes decir, no sabes hablar, no sabes comportarte, yo sé manejar tu dinero, yo sé manejar esto, y después va la económica, que es una limitación, y después se va ya a la física. Entonces, no desaparecen las anteriores, se van traslapando. Y refiero, los micromachismos pueden generar primero una gracia, ¿sí? Que no lo reconocemos y que decimos, ay, es que me está protegiendo. No, no te está protegiendo, te está violentando. Y si las mujeres comprendemos y entendemos eso, podemos hacer algo. Tú bien lo dices, algunas veces se llega a la denuncia, ¿sí? Y cuando se llega a la denuncia, ya es cuando la mujer está decidida y ya ha reconocido la violencia. Claro. Pero la violencia máxima, sobre todo. Sí, digamos perdónenme la expresión, en un violentómetro, pues ya llegamos al nivel 10 cuando hay una violencia física, pero la verdad es que ya habían existido en este termómetro pues otros diversos actos justamente de violencia hacia las mujeres. Natalie, una de las cosas que más me preocupa en el caso de muchas mujeres que, reitero, pues ya en el violentómetro llegaron al 10 y deciden que la circunstancia es insostenible, acuden a las autoridades, algunas de ellas, pero otras tantas con todo y ello se lo callan o deciden aguantar porque pues consideran que está presente esta violencia económica, es decir, que como son dependientes económicas de sus esposos, surge mucho esta pregunta, es que luego ¿cómo hoy lo denuncio? Porque a final de cuentas pues yo no tengo cómo mantener a mis hijos y el día de mañana qué va a pasar en mi situación económica y cómo le voy a hacer, y entonces deciden soportar todo este tipo de violencias porque está muy presente esta violencia económica que para muchos casos es es un lastre para poder denunciar las otras violencias. ¿No lo crees, Natalie? Sí, es correcto. Tenemos que empezar por, evidentemente, fortalecer a las mujeres, ¿no? Empoderar a las mujeres para que puedan salir de esta situación de violencia. Por ello, y como bien lo señalas, de repente es muy difícil que las personas realmente puedan verbalizar que están sufriendo violencia. Hay estudios que nos dicen que las víctimas pueden tardar incluso hasta 7 años en animarse a hablar de su situación de violencia. Entonces es por ello que en los servicios de salud tenemos como un objetivo prioritario identificar tempranamente los casos de violencia, es decir, desde la presencia de aquellos signos o síntomas que nos puedan estar justamente hablando de esta circunstancia de violencia. La gran mayoría de las mujeres que acuden a los servicios de salud no nos van a referir violencia. Tenemos que hacer esta búsqueda intencionada, tenemos que identificar pues en los consultorios propiamente esta sintomatología, estos signos y síntomas que nos alerten de esta posibilidad de sufrir violencia. Posterior a ello, habiéndolo identificado, creo que resulta fundamental brindar una intervención muy puntual dependiendo de la severidad de la violencia, porque bueno, no es lo mismo vivir en violencia moderada, severa o en violencia extrema. Claro. Entonces, evidentemente la atención tiene que ser muy dirigida al tipo y severidad de violencia que sufren para entonces poder justamente hacer este proceso de acompañamiento, de fortalecimiento de las mujeres y que lo que denominamos pues empoderarla, que no es otra cosa que la mujer pueda tomar decisiones por sí misma y moverse de esta circunstancia de violencia, es decir, poder romper estos ciclos de violencia. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos, son las 8 de la mañana con 52 minutos. Es la mesa de análisis social de RR Noticias, como cada lunes. Y hoy estamos hablando acerca de este problema que lamentablemente cada vez escuchamos con mayor frecuencia de este asunto. Creo que la parte positiva es que lo verbalizamos y que hoy en nuestras conversaciones en diferentes entornos hablamos de este tema que estuvo oculto o que formaba parte, reitero, pues como del paisaje
durante muchos años, que fue el tema de la violencia hacia las mujeres. Pero, ¿qué hacer para poder detenerlo en cada uno de nuestros entornos? Y ahí te va una pregunta que quiero hacerte, Rosario Peña, directora del área de atención y defensa de la mujer. ¿Cómo hacerle a veces desde el entorno masculino? Porque creo que muchas veces los hombres no nos damos cuenta o no hemos caído en conciencia de la importancia de frases, de actitudes, de ademanes hacia las mujeres de nuestro entorno, que en realidad están siendo signos y actos de diversas violencias. ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, justamente muchas instituciones actualmente nos encontramos trabajando en el tema de la concepción de estas nuevas masculinidades, ¿no? Esta nueva forma de ser hombre. Creo que en los diferentes entornos, todos los hombres deben de ser conscientes de las consecuencias de sus actos. Reflejar que no necesita ser su madre, su hija, su hermana para que esa mujer pues merezca respeto. Y obviamente creo que todo esto viene basado en el respeto. No hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran, o incluso que les hicieran a las mujeres de nuestra familia. Incluso esta parte de cuestionarnos cuestionarse, la conducta que se tiene respecto al resto de las mujeres. Y pues también identificar que pues este tema que trabajamos en materia de igualdad, en materia de no tolerancia al acoso y hostigamiento sexual, en materia de eliminación de la violencia, pues también les beneficia a ellos, ¿no? Finalmente, genera entornos donde hay tratos igualitarios, buenos tratos entre todos, mejora pues obviamente la forma de convivir, y eso es parte de lo que se tendría que identificar, ¿no? Correcto. O sea, ya traemos arraigado lamentablemente por cultura, por educación, que algunas de las conductas que se tienen pues era como se venía haciendo a lo largo de la historia. Sin embargo, pues también existen actualmente cursos, talleres en los que los hombres se pueden incluir para tener como mayor visión o obtener mayor oportunidad de sensibilizarse en estos temas, y sobre todo poder identificar cuáles de esas conductas que parecen estar normalizadas son violencia hacia las mujeres. Bien, muchas gracias, Rosario. Maribel, profundizando en este aspecto, yo desde el otro punto, hablábamos de los hombres, cómo entender esta circunstancia y cómo cambiar mucho de estas actitudes que parecieran o que algunos entenderían como normales, pero que no lo son. Ahora, desde el terreno de las mujeres, yo como mujer dentro de mi entorno, en mi familia, en mi área de trabajo, etcétera, etcétera, ¿cómo detectar estas violencias y qué hacer en consecuencia? El detectar este tipo de violencias en el entorno es precisamente como en este tipo de mesas que se están realizando, o también con los casos que tenemos ya judicializados, pues se van conociendo. Y las mujeres cada vez saben más, y eso hace que vayan y pongan sus denuncias, sus querellas correspondientes, y las autoridades también les van informando qué es lo que está bien o qué no está bien, o qué de aquellas cosas que no está bien pueden constituir delitos. Claro. Cuando llegan a las audiencias que son públicas, también ahí los jueces hacemos esa tarea de estar informando de alguna manera a través de nuestras resoluciones sobre el caso en específico o en particular que llega, y establecer qué es lo que dice la ley, qué dicen los tratados, qué dicen los protocolos, porque sobre todos estos temas se va pronunciando tanto jueces locales como la Corte, los órganos superiores judiciales también ya se han pronunciado al respecto, y se va difundiendo todo este tipo de temas. El Poder Judicial del Estado de Querétaro tiene una página que ahí se van publicando incluso los casos a través de sentencias públicas,
que están al alcance de todos y que de ahí se puede verificar sobre todo el tipo de hecho, el hecho que ha sido motivo de un juicio. Entonces, de esa manera se va difundiendo, se va transmitiendo, se va haciendo público lo que no debería de pasar. Desgraciadamente sí pasa, porque lo mejor sería que no pasara. Pero en este caso en particular se va transmitiendo ese tipo de información y se va transmitiendo también de boca en boca, y de esa manera es como se judicializa. También un tema importante y que tiene que ver con saber que eso que pasa no está bien, es que en los delitos o en los casos ya judicializados, vinculados a procesos, quieren llegar a algún arreglo como una suspensión condicional del proceso, es que la ley indica que los sujetos activos, en este caso el agresor, sea quien sea, tenga que ser sometido a un tratamiento psicológico. Entonces los jueces los canalizamos a través de UMECAS, de la Unidad de Medidas Cautelares, para que se les vaya dando ese apoyo a esas personas para que sepan que su actuar no estuvo bien, porque es difícil, son temas muy arraigados en donde piensan que es normal el violentar así. ¿Por qué me están diciendo, por qué me están juzgando? Claro. Que yo le pegué a mi mujer, pues sí es mi mujer. Qué bárbaro. Casi que tengo el derecho de hacerlo. No, no es un derecho. No, es por un supuesto. delito. Es un delito y hay que visualizarlo. Muchas gracias, Maribel. Elda, ya estamos en la recta final de la mesa esta mañana. Muy brevemente, algunos consejos para quienes nos están escuchando, que ayudemos a visualizar este tipo de violencias y erradicarlas, por supuesto. Claro que sí, mira, es muy importante que, por ejemplo, cuando las autoridades, convocamos a la población, en este caso a las mujeres, pues a una intervención, una plática para informarles sobre todas este tipo de violencias, ¿sí? Que acudan, pero que además tanto mujeres en general, porque una mujer puede recibir violencia de su hijo. ¿Sí? Sí, es y verdad. Entonces muchas veces se justifica, es mi hijo, no, él no me está violentando. Entonces es bien importante todo eso, de que hagamos conciencia a las mujeres que a fin de cuentas podemos recibir una acción de violencia de cualquier, en cualquier ámbito y de cualquier persona, digamos, dada la relación. Y la otra, pues estamos a sus órdenes en el Instituto Municipal de las Mujeres, dando asesorías jurídicas y psicológicas, tanto en la Delegación Centro Histórico como en la Delegación de Pigmenio González, pero que también no olviden que existe la línea de emergencia del 911 y el Telmujer. El Telmujer es del Gobierno del Estado. Y que pueden llamar las 24 horas, los 365 días del año en Telmujer, y entonces de ahí también nos pueden estar canalizando al Instituto Municipal de las Mujeres del municipio de Querétaro o a cualquier otro instituto, ¿sí? De las 18 entidades sobre la atención de las mujeres. No digan, no, la siguiente sí llamo, o la siguiente que me haga, claro, sí lo denuncio. No, porque a lo mejor ya no hay una siguiente. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Elda. Cierras la mesa esta mañana, Natalie. Un consejo brevemente para quienes nos escuchan el día de hoy, que sientan que en su entorno se están generando este tipo de violencias. ¿Qué hacer? Bueno, antes que nada hay que creerle a las mujeres, hay que acompañar a las mujeres, hay que orientar a las mujeres, invitarlas a que acudan a los servicios de salud. Es súper importante atender su salud física y su salud emocional. También me parece fundamental que pues toda la población sepa que cuando una mujer sufre violencia sexual, específicamente alguna situación de violación, debe acudir en las primeras 72 horas posteriores a la agresión a los servicios de salud. Es el tiempo que tenemos para poder brindar el medicamento para prevención, sobre todo de VIH, también ITS, infecciones de transmisión sexual, y la pastilla de anticoncepción de emergencia. Entonces, invitarles a que acudan pues de manera inmediata a cualquier servicio hospitalario en donde contamos con servicios especializados y pues con todo gusto vamos a estarles acompañando en este difícil momento
y poderles orientar y referir a todas las instancias que sean necesarias. Quiero agradecerles a las 4 la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Qué tema tan interesante y por supuesto vamos a seguir trabajando en hacerlo importante, en visualizarlo para evitar este tipo de violencias. Le agradezco mucho a Rosario Peña, directora del área de atención y defensa de la mujer. Bienvenida, Rosario, y gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, y pues nada más recordarles aquí en Corregidora, también nosotros tenemos atención especializada a mujeres víctimas de violencia. No duden en acercarse, es importante conocer nuestros derechos para así poder tomar decisiones. No sé si me permitas decir dónde nos encontramos Por supuesto, ubicadas, Rosario, para que acudan. Nosotras estamos ubicadas en calle Monterrey, sin número, aquí en la colonia San José de los Olvera, a un costado del centro de salud. Tenemos atención psicológica, asesoría jurídica, representación legal en materia familiar, y también tenemos talleres para el desarrollo personal y fomentar la autonomía de las mujeres. muchísimas gracias, muy amable. Maribel Pérez Gutiérrez, jueza de oralidad penal del Tribunal Superior de Justicia, jueza especializada en el tema de violencia contra la mujer. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Está muy interesante todos estos temas que tienen que ver con la mujer, la violencia que ésta sufre. Visiten en nuestra página del tribunal www.poderjudicialcro.gov.mx, en donde pueden ustedes observar tanto el trabajo ya realizado, que son las sentencias, en un ámbito transparente, verlas. También ver ahí las cápsulas que se han generado. Tenemos una que es por delito de feminicidio, que desgraciadamente es la violencia extrema, para que vean los tiempos de la resolución, la penalidad a la que son acreedores. Bien. Y también ahí se publican las audiencias que tendremos. Muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias. Bueno, también a Elda Hernández Salcido, directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Muchas gracias, Elda, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Ángel, por darnos esta oportunidad de expresar e informar a las mujeres y a la ciudadanía. Los hombres también están escuchando y están conociendo, están aprendiendo de todo esto. Y bueno, pues la búsqueda nos pueden encontrar en el Facebook, en la página del municipio, en la página del Instituto Municipal de las Mujeres del municipio de Querétaro. Ya tenemos muchos años trabajando con las mujeres y pues ahora sí que tratamos de hacer el mejor trabajo para mostrarles sus derechos que tienen. Gracias, Elda. Bienvenida como siempre. Y agradecerle también a la responsable estatal del programa contra la violencia hacia las mujeres, Natalie Lara Molina. Gracias, Natalie, por estar con nosotros. Un excelente lunes para ti. Muchísimas gracias por la invitación. Darles el número telefónico en donde podemos brindarles orientación. Y recordar que nosotros estamos atendiendo a las mujeres, pero también contamos con grupos de reeducación para los hombres. El teléfono es el 442-225-5033. Perfecto. Ahí les podemos orientar con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, Natalie, por estar con nosotros. A las 4, un gran abrazo y gracias por acompañarnos esta mañana. Amigos, son las 9:06. Hagamos una pausa. Regreso enseguida contigo. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Fueron